Si alguien me hubiera dicho hace 10 o 5 años que iba a terminar trabajando en una granja en Corea del Sur, atendiendo una guest house en Japón y colaborando en un centro de rescate de fauna marina en México, probablemente me habría reído. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y lo curioso es que ninguna de esas experiencias formaba parte de un gran plan. De hecho, la mayoría ocurrieron justamente cuando no tenía muy claro qué hacer después. Durante mucho tiempo pensé que el camino correcto después de terminar un trabajo era conseguir empleo prácticamente de inmediato o lo más pronto posible. Sin embargo, en mi caso nunca ha sido así. Siempre voy por otro camino. Tengo que confesar que siempre me llamó la atención poder generar un impacto positivo, aunque fuera pequeño, que no estuviera sujeta necesariamente a un salario. Y fue así que terminé haciendo voluntariado. Y honestamente han sido de las experiencias más transformadoras que he hecho a lo largo de mi vida. Y no te voy a mentir, sí me dio miedo la primera vez que terminé mi primer empleo formal y en lugar de conseguir inmediatamente un trabajo, me fui a hacer voluntariado a otra ciudad de México, sin un plan 100% concreto. En un momento te platicaré más de ello y de cómo al momento de que terminé mi último empleo, también me fui sin un plan y decidí ahí no irme no solo a otra ciudad de México, sino irme fuera del país para poder experimentar un poco acerca del voluntariado internacional. Pero antes vamos un poquito más atrás. Mi primera motivación fue bastante simple. Quería salir de mi rutina, quería conocer otros lugares, practicar idiomas, conocer personas, experimentar estilos de vida diferentes y quizás entender un poco mejor qué quería hacer con mi vida. Lo que no esperaba era todo lo demás. Antes de salir de México, ya había sido voluntaria muchas veces, en la universidad, en la iglesia, en pequeños proyectos comunitarios, algunas veces ayudando en huertos, otras apoyando en laboratorios o simplemente ayudando donde hacía falta. Y aunque todas esas experiencias eran diferentes, tenían algo en común. Me gustaba aprender, me gustaba observar cómo funcionaban las cosas desde detrás de escena y me gustaba salir o sentir que estaba contribuyendo a algo más grande que yo. Por eso, cuando terminé mi etapa como trainer de mamíferos marinos, decidí probar algo diferente. Quería conocer otra cara de la moneda del trabajo con fauna marina, específicamente con mamíferos marinos. Y fue así que después de unos meses llegué a un centro de rescate específicamente de fauna marina en La Paz, México. Ese voluntariado me recordó por qué había elegido mi carrera. Me recordó mi conexión con la conservación, la biodiversidad y la protección de los ecosistemas marinos. Pero también me mostró una realidad que desde fuera no siempre vemos, porque cuidar a animales no siempre requiere pasión, también requiere recursos, muchos recursos. Pero bueno, algo que recuerdo bastante bien de este voluntariado fue la primera vez que tuve que inyectar a una tortuga marina. Estaba nerviosa, sabía que era algo pequeño comparado con todo el trabajo de los veterinarios, pero para mí era importante, porque significaba asumir una responsabilidad real sobre el bienestar de un animalito. También recuerdo el día que participé en una cirugía de una tortuga. Y cuando digo que participé, no quiero exagerar. La cirugía la realizaron veterinarios capacitados. Yo simplemente ayudé sosteniéndola y apoyando en lo que fuera necesario. Pero aún así fue impactante porque de repente entiendes que detrás de cada rescate hay horas de trabajo, conocimiento y personas intentando darle una segunda oportunidad a este animal. Y quizá uno de los momentos que más recuerdo fue la liberación de un lobito marino, que lo había visto llegar, lo había visto durante todo el proceso de su recuperación y después tuve la oportunidad de verlo regresar al mar. Es una sensación difícil de explicar, es difícil poner en palabras lo que se siente, porque en ese momento entiendes que todo el esfuerzo valió la pena. Un año después, terminó mi último empleo, y muchas personas me preguntaron qué iba a hacer después. La verdad es que no tenía una respuesta clara, y en lugar de lanzarme inmediatamente a buscar otro trabajo, decidí hacer algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer: ser voluntaria en otro país. Mi primera parada fue Japón, y honestamente estaba aterrada, no porque Japón me diera miedo,
sino porque era la primera vez que hacía un voluntariado utilizando una plataforma como Worldpackers. Recuerdo perfectamente el día que llegué al voluntariado de la Guest House en Aoshima. Ese día me perdí. Recuerdo haber estado confundida con el tema del transporte y al final me acerqué a un chico coreano que me ayudó a llegar hasta la Guest House. En cuanto pisé la estación de Aoshima, me di cuenta que también había otra chica que se había bajado justo en la misma estación, igual, con muchas maletas y parecía que ambas buscábamos el mismo lugar. ¿Y qué creen? Así fue. Cuando llegamos por fin a la Guest House y nos presentaron a los demás voluntarios, por un momento me sentí dentro de una película. Personas de diferentes países, idiomas mezclándose, historias completamente distintas, y yo ahí preguntándome qué hacía tan lejos de casa, pero poco a poco me fui adaptando. Las actividades eran bastante relajadas. En general te puedo decir que el ambiente de ese voluntariado era relajado y divertido. Aprendí, por ejemplo, a cambiar las sábanas de los futones a una velocidad que jamás imaginé. Conocí personas increíbles y me di permiso de probar cosas nuevas, por ejemplo, surfear. Y de esta actividad te puedo decir que los otros voluntarios me enseñaron lo poco o lo mucho que sabían acerca de esto. Y aunque nunca me convertí en una gran surfista, todavía recuerdo la emoción de lograr ponerme de pie sobre la tabla y llegar hasta la orilla. Para mí eso fue suficiente. De hecho, tengo que admitir que la primera vez que lo logré fue justo el día de mi cumpleaños y creo que fue el día en que más revolcadas me di en el mar. Después me trasladé a una granja cerca de los Alpes japoneses y el ritmo cambió completamente. Era una vida más tranquila, más de campo, más conectada con la naturaleza, pero de una forma distinta, más alejada del ruido constante de la ciudad. Creo que fue una de las primeras veces en mucho tiempo que sentí que podía bajar el ritmo, dejar de correr, dejar de querer hacerlo todo y simplemente observar. Recuerdo salir a hacer senderismo con otros voluntarios, buscar diferentes vistas del monte Fuji, disfrutar simplemente de paisajes que parecían sacados de una postal y entender que a veces la vida también ocurre en los momentos tranquilos. Creo que tengo que admitir que de todos los voluntariados que hice, este sin duda fue el más pesado en cuestión de trabajo manual que hice y a pesar de eso, tengo que admitir que aprendí mucho, no solo cuestiones básicas, sino también me detuve a reflexionar cuestiones de vida con lo que hice en este voluntariado. Por ejemplo, algo que se me quedó muy marcado es que al momento de polinizar los árboles, no solo lo hacíamos de un árbol de una misma especie con una misma especie. Muchas veces era de esta especie con esta, o hay que polinizar las flores de este árbol con las de este otro para que el sabor al final que agarre el fruto que vayan a hacer sea dulce o que sea único. También cuando quitamos las florecitas de los momos o de los duraznos, que ahí estábamos seleccionando. No todas las flores de ese árbol iban a dar fruto. Seleccionamos algunas para que así los nutrientes que fuera dando el árbol se fueran a estos frutos seleccionados y pudieran dar un mejor sabor. Y esto me hizo pensar que muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que nos van quitando cosas o que nos va drenando la energía y siento que es como una alegoría de lo que pasa aquí con los frutos. Y bueno, aprendí cosas de jardinería que antes no hubiera pensado o imaginado que haría. Después llegué a Corea del Sur y nuevamente todo cambió. La granja a la que en esta ocasión fui voluntaria no producía frutas y vegetales exactamente para vender como en la de Japón, sino más bien esta organizaba actividades para niños, jóvenes hasta preparatoria y para familias. Además, servía como espacio para practicar inglés. Y tengo que admitir que fue una de mis experiencias favoritas. Ahí conecté muchísimo con las otras voluntarias
y también con el host, pero sobre todo conecté con las personas que visitaban la granja. Recuerdo especialmente un campamento de inglés. Me asignaron 3 niños, Steve, Johnson y Lucas. Y esos 3 niños lograron hacerme correr por todo Donbeck Park y parte de la playa de Hunden en Busa. Recuerdo que terminé agotada, pero también riéndome constantemente. También recuerdo una actividad familiar en donde conocí a una niña llamada Olivia y a sus padres. Pasamos tiempo en el huerto en un pueblo llamado Doyori y ahí no solo recolectamos los frutos de su huertito, sino que también preparamos una pizza de papa al estilo coreano. Era una actividad sencilla, pero fue uno de esos momentos que te recuerdan que las experiencias más memorables no siempre son las más espectaculares. También hubo otra experiencia que me marcó especialmente y esta fue la visita a un centro donde asistían niños cuyas familias tenían pocos recursos económicos y trabajaban largas jornadas. Así que prácticamente esos niños después de la escuela iban a estos centros y ahí se quedaban hasta que sus padres iban por ellos. Recuerdo exactamente observar cómo convivían estos niños, cómo aprendían, cómo aprovechaban las actividades cada vez que íbamos. Y finalmente, creo que una de las experiencias que más marcó este voluntariado fue prácticamente al inicio de él, en mi primer día. Recuerdo que había un niño pequeño, de él sí no recuerdo el nombre, que estaba absolutamente feliz comiendo las fresas que habíamos recolectado minutos antes, mientras preparábamos un postre con crema pastelera. Es una escena muy simple, pero es de esas que se te quedan grabadas y que te quedan contigo durante mucho, mucho tiempo. Finalmente terminé trabajando en un hostal cerca de Honde en Seúl. Básicamente hice 2 tipos de trabajo o enfocado en 2 cuestiones totalmente diferentes. Una enfocada en recepción y la otra en limpieza. Eran 2 horarios distintos, 2 ritmos completamente diferentes para convivir con personas de todas partes del mundo. Una experiencia en donde no solo conocí personas, conocí los lugares que siempre quise visitar como fan del K-pop y los dramas. Y aunque no había ni tortugas ni huertos, también aprendí mucho, sobre todo a convivir con viajeros de todas partes y a descubrir una Seúl que no estaba en las guías, porque cuando trabajas en un hostal, la ciudad se vive de otra forma más auténtica, más tuya. Tuve un mes exactamente para poder conocer un poco de Seúl. Como puedes ver, mis días eran muy diferentes a cualquier cosa que había hecho antes. Había tareas sencillas, personas de diferentes países, idiomas mezclándose constantemente y una forma completamente distinta de entender el tiempo y la convivencia. Y aunque al principio estaba nerviosa, poco a poco me di cuenta de algo. La mayoría de las personas tampoco tenían todo resuelto. Muchos estaban viajando, cambiando de carrera, buscando nuevas oportunidades o simplemente intentando descubrir qué querían hacer después. Y eso fue extrañamente reconfortante. Creo que al final los voluntariados me enseñaron mucho más que habilidades prácticas. Me enseñaron a adaptarme, a convivir con personas muy diferentes a mí, a confiar más en mí misma, a aceptar la incertidumbre como parte de mi vida y sobre todo a entender que no siempre necesitas tener un plan perfecto para vivir experiencias valiosas. Durante mucho tiempo pensé que hacer una pausa en mi carrera profesional era quedarme atrás. Ahora creo que también puede ser una oportunidad para descubrir partes de uno mismo que normalmente quedan ocultas cuando estás ocupada todo el tiempo. Ninguno de estos voluntariados me dijo exactamente qué hacer con mi vida. No regresé con un plan al 100%, no tengo todas las respuestas. Sin embargo, sí regresé con algo más. Regresé con más historias, regresé con más curiosidad, regresé con preguntas nuevas y más interesantes. Y te puedo decir que
creo que eso también es avanzar. No me arrepiento de las decisiones que tomé al irme de voluntaria así sin un plan. Quizás me gustaría hacerlo nuevamente, pero ya con algo más claro, con un plan ya formado de qué hacer después del voluntariado. Sin embargo, en estas primeras experiencias te puedo decir que han sido de las mejores cosas que he hecho. Y bueno, dime, cuéntame en los comentarios si has hecho tú algo que te diera miedo, si alguna vez has ido de voluntariado a otro país o ahí mismo en tu ciudad o quizás en tu mismo país pero en otra ciudad. También cuéntame si te gustaría saber un poco más sobre el proceso y todo lo que conlleva ser voluntaria con Warpackers. Y bueno, los leo en los comentarios. Espero que este capítulo haya sido un pequeño impulso para ustedes si es que tienen miedo de dar ese paso de ser voluntarios. Les digo, es de las mejores experiencias que pueden tener, de conocer personas de otros lados, de vivir una experiencia que no siempre se puede repetir. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Nayeli Patlán. Los espero en el próximo video. Bye. Ah, y esta es Kiara. Diles bye.